Muy bien, les cuento que la semana pasada estuve en el 11º cumpleaños de mi nieta, en la tarde. Pasamos un rato muy felices allá. Pero hace 11 años salí también de aquí del culto rumbo al hospital metodista para conocer la nieta. Pero no me había dado cuenta que habían pasado 11 años. Y yo pensaba que ella cumplía 10. Y hasta el domingo pasado me enteré que eran 11. O sea que los cumpleaños como que nos ayudan a tomar conciencia de qué tan rápido crecen nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Y cuando leemos la Biblia nos pasa algo semejante. Busquen, por ejemplo, en Lucas capítulo 2, el verso 40. Este versículo se refiere al Señor Jesucristo cuando tenía 8 días de nacido. Lo llevaron a Jerusalén para un rito de purificación de la madre y también del niño. Y entonces ese relato termina en el verso 40 diciendo: y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Eso es lo que queremos para nuestros hijos, ¿verdad? Pero fíjese que si uno sigue leyendo y llega hasta el versículo 52, donde termina el capítulo, vuelve y dice lo mismo. Dice: y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Y este versículo se refiere cuando vuelven a regresar a Jerusalén, que cuando él tenía 12 años, y vuelven y regresan a Nazaret, y entonces termina de la misma manera, diciendo que Jesús crecía. Cuando tenía 8 días, crecía y se fortalecía. Ahora que regresa con 12 años, dice que crecía en sabiduría, estatura y gracia para con Dios y los hombres. Entonces Jesús continuaba creciendo. Y qué padre o qué abuelo no quiere que su hijo o su nieto o nieta crezcan en espíritu y en sabiduría y en estatura. Todos queremos que crezcan. Pero nosotros debemos darle ejemplo también de madurez. No solamente que ellos crezcan. Nosotros debemos también, en cierta manera, estar creciendo en cualquier área de nuestra vida. Ya en estatura no vamos a crecer más, pero podemos crecer de otra manera y ser el modelo para ellos de crecimiento y de desarrollo. Entonces, esto sucedía cuando Jesús tenía 12 años. Vamos a explorar un poco qué pasó con Jesús a la edad de 12 años. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero la primera es que Jesús comenzó a involucrarse de una manera más profunda en la comunidad judía. Porque mire lo que dice el verso 41 y 42. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Era una costumbre muy bonita que ellos tenían. Cada año iban a la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. A los 12 años, los judíos han considerado que una persona llega a ser como responsable por la ley o la Torah. Y la ley son esos primeros 5 libros que tenemos en el Antiguo Testamento. Entonces, a la edad de 12 años, un niño o una niña se le consideraba responsable por lo que allí decía, por entender y cumplir eso. A la edad de 12 años, si usted pone 2 niños o 2 niñas, va a ver que en madurez el uno va a ser más maduro y el otro va a ser menos. No hay consistencia en eso. Pero 12 años era el punto, o es el punto de referencia en que los judíos les sirve para hacer responsable, para crear ciertas expectativas en los hijos y para impulsarlos en su madurez
y en su responsabilidad. En la Iglesia Católica hablan del uso de razón. Y entonces uno tiene uso de razón a la edad de 7 años. Y de verdad, a los 7 años como que el niño va pasando de un estado o de una condición a otra, como que se le abre un poquito más la mente, pero a los 12 también. Tengo entendido que los mormones, su punto de referencia es 8 años. Y bueno, la ley civil en Estados Unidos dice que a los 18 años uno puede comprar licor, puede comprar cigarrillos, puede entrar a ciertos lugares donde antes no se le permite y puede firmar para irse al ejército. Ya le dan cierta independencia. Entonces esos son puntos de referencia para subirle las expectativas a los niños y a los jóvenes. Y debemos tenerlos en cuenta, porque esa es la manera de impulsar su madurez y su responsabilidad. Los versículos 43 al 45 siguen contando la historia de lo que pasó allá en Jerusalén con Jesús a los 12 años, pero describen cómo se formó el conflicto o la crisis, cómo se desarrolló la crisis, porque el versículo 43 dice, al regresar ellos, acabada la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era la fiesta de la independencia, cuando salieron de Egipto. Para nosotros, aquí en Estados Unidos, el 4 de julio, y para los colombianos, el 20 de julio de 1810. A ver, colombianos, ayúdenme. Yo digo que 19, pero que el 10 parece que es una fecha por ahí importante. Ahí lo verificamos después con Google, ¿ok? Bueno, entonces era la fiesta de la Pascua, era la fiesta de la independencia y tenía significado histórico, religioso, agrícola, espiritual. Era una fiesta muy importante. Entonces están allí para la fiesta y él dice que se quedó el niño Jesús en Jerusalén. Y aquí viene el problema, sin que lo supieran José y su madre. Hermanos, si ustedes supieran todo lo que los hijos hacen, que ustedes no se dan cuenta. Yo sé por qué, porque yo lo hice, ¿no? Y ya cuando uno es padre, uno piensa que todo está bajo control. No, esos muchachos hacen cosas que ustedes no se dan cuenta. Y esas muchachas también. Entonces, abra los ojos, ¿ve? Porque mire, aquí José y María regresan para Nazaret y Jesús se queda, sin que lo sepan sus padres, en Jerusalén. El versículo 44, pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día. Pensando, porque mire, hay veces que los padres pensamos que los hijos están en la escuela y no están en la escuela, ¿no? Entonces, mire, si eso pasaba con Jesús, ¿qué pasará con los nuestros? Entonces hay que abrir los ojos, hay que poner cuidado. Claro que los hijos van creciendo, se van desarrollando y uno va perdiendo control sobre ellos, ¿no? No lo puedes tener así todo el tiempo hasta que tenga 30 años, tenerlo ahí dominado. No, eso quedaría muy feo. Pero eso es progresivo. Entonces Jesús se quedó sin que lo supieran, porque ellos pensaban que andaban en la compañía. Lo que pasaba es esto. Imagínense que aquí es mi pecho, en este cuerpo que tengo yo. Esto aquí es el mapa de Palestina, de la tierra de Israel. Y entonces los botones de la camisa son el río Jordán, que corre de norte a sur. Y aquí es el mar de Galilea. ¿Pueden ver el agua? No se ve. Bueno, todo esto es el mar de Galilea. Y aquí la hebilla de mi correa es el mar muerto. Entonces aquí va el río Jordán, que nace en el mar de Galilea y desemboca en el mar muerto. Y entonces cuando cuando van a ir de Galilea, hay 3 áreas: Galilea, Samaria y Judea. ¿Ya? Galilea, Samaria y Judea. Anoche le dolía el estómago, la Galilea, ¿qué? La Judea.
Ok, entonces Galilea, Samaria y Judea. Y entonces para ir de aquí Nazaret, Galilea, que queda aquí en la orilla creo que es por aquí, a Jerusalén, entonces se iban por aquí, por la orilla del Jordán, y llegaban a Jericó. Este botón aquí es Jericó. Y entonces suben a Jerusalén por el camino del buen samaritano. ¿Se acuerdan de esa parábola? De Jericó a Jerusalén. 3 o 4 días de camino. Entonces formaban una caravana. La gente de Nazaret, un pueblo pequeño, casi todos se conocen, primos, primo segundo, amigos todos. Entonces, ¿vas a ir a la fiesta de la Pascua? Sí. ¿Cuándo sales? Pues tal día. ¿Y por qué no nos encontramos ahí a la salida de Nazaret a las 6 de la mañana? Entonces se formaba un grupo, una caravana. Y todos se iban juntos y cantaban, y los muchachos con los muchachos, y los adultos con los adultos, hasta que llegaban a Jerusalén. Era muy bonito. La avenida lo mismo. Entonces José y María piensan que Jesús anda con el grupo, con los muchachos y las muchachas. Mentiras, no estaba con ellos, estaba en otra parte. Y entonces caminan un día. En un día se caminaba como 30 kilómetros más o menos. Y notan que, ¿dónde está José? Digo, ¿dónde está Jesús? Yo no sé, ¿tú no lo has visto? No, pues yo tampoco. Debe estar con Julano. Caminan 1, 2, 3 horas. ¿No lo has visto? No. Comienzan a buscar. Van atrás y se van más adelante a encontrar los que van en la vanguardia, y tampoco está. Y han caminado un día, 30 kilómetros. Y ahora a desandar otros 30 kilómetros, 2 días. Y un día buscando, y lo encuentran al tercer día. A ver, el versículo 44. Pensando que estaba entre la compañía, anduvieron durante un día y lo buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Una cosa es leer esto. Otra cosa es que se le pierda un hijo a usted por 3 días. Si estás en la tienda y te desaparece el niño, eso entra uno en angustia, ¿no? Y ya no lo encuentran, y por aquí no está, y vuelven para Jerusalén, que aquí no lo sabemos, ¿no? 3 días. Y entonces, vamos ahora a la segunda parte, a lo que pasó más con Jesús. A los 12 años Jesús comenzó a consultar otras fuentes de información. Y eso está en el verso 46 y 47. Aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo, sentado de tú a tú con los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Si Dios se hace hombre, es de esperar que ha de tener una inteligencia sobresaliente, ¿no? ¿O no? Si Dios se hace hombre, no va a ser más brutico que nosotros, va a ser más inteligente. Y eso es lo que está pasando aquí. Jesús está hablando con los doctores, y los doctores se quedan maravillados de sus respuestas. Y la técnica que están usando los judíos, les gusta mucho sentarse a hablar de la ley. Y aquí él está con los doctores de la ley, y ellos están impresionados. Y aquí dice que oyéndoles, quiere decir que prestaba atención, que sabía conversar, y preguntándoles, les hacía preguntas a ellos, y también escuchaban a Jesús. O sea que eso era un intercambio, ¿ya? Una conversación a un nivel bastante alto, y ellos estaban impresionados. ¿Cómo llegó Jesús a ese nivel? Progresivamente.
progresivamente, porque cuando nació como un bebé no podía hablar. Pero aquí dice que crecía en espíritu, en sabiduría, en gracia para con Dios y los hombres. Entonces es progresivo. Nuestros hijos deben crecer de esa manera progresivamente. ¿Y cómo crece o cómo es que progresa un niño? En interacción con los padres primero, con los hermanos si los tiene, con los amiguitos, en las clases, en la iglesia, en la escuela, con los amigos. Y entonces toda esa interacción los va enriqueciendo y los va desarrollando. Y entonces Jesús seguramente ya había hablado en la sinagoga con varias personas y maestros y había tratado temas que tal vez no le habían resuelto y ahora está consultando otras fuentes. Llegaron a Jerusalén y ahora él tiene 12 años, va a ser responsable por la ley, yo voy a hacer preguntas. Y se va donde los doctores de la ley y les hace sus preguntas. Consulta otras fuentes. Hermanos, hay que estar preparados con los hijos, porque los hijos le hacen las preguntas a usted. Pero un día ellos van a comenzar a mirar otras fuentes, otras autoridades, otras opiniones, y se las van a dar. Y eso es lo que hizo Jesús, ¿no? Buscó otras fuentes. Y entonces por eso a cierta edad sus hijos de pronto van a pensar diferente de usted. Pero eso no es malo. Quiere decir que se está independizando, que viene de la dependencia a la independencia. Pero ese no es el nivel más alto de madurez. El nivel más alto de madurez es la interdependencia. Cuando nos damos cuenta de que padres e hijos dependemos los unos de los otros y que uno no es solamente independiente. Entonces sus hijos van a ir de la dependencia a la independencia. Y si tú lo tratas de mantener muy dependiente, él se va a rebelar. Pero si él sigue creciendo, si lo sabes manejar, si lo sabes conversar, más adelante él va a entender que hay una interdependencia, ¿no? Es bonito llegar a ese nivel en que los hijos reconocen eso y ya nos sentamos con ellos y charlamos y discutimos. A veces con mis hijos se forman unas discusiones ahí tremendas, ¿no? Opinan diferente de como yo opino. Y se pone acalorada la discusión con la una y con la otra, pero nos amamos, ¿no? Y somos interdependientes los unos de los otros. Bueno, ¿dónde estoy? Aquí que Jesús comenzó a consultar otras fuentes. Por eso las escuelas están graduadas, primero, segundo, tercer grado, porque los niños se van moviendo de un grado al otro y se les va exigiendo más en cada grado. Luego se inventó el kinder, entonces ya lo llevan más temprano. Y después se inventó el pre-kinder. Quién sabe qué más vayan a inventar, pero es que a veces las cosas se llevan al extremo, porque no es muy bueno que los niños estén con sus padres, que tengan intercambio con sus padres, pero ya apenas medio nace, medio se está ahí ya sosteniendo la cabeza y ya lo llevan a la cuna, y entonces los padres no tienen mucha interacción con los hijos. Entonces, es bueno ese sistema, pero no al extremo, ¿no? Es bueno que mientras más tiempo pasen con los padres, que la madre pueda interactuar con sus hijos y que el padre también, por lo menos los primeros 5 años, que es cuando se forma el cerebro. Y ya después los llevamos al kinder y al primero. Pero sería mejor que fueran a la escuela. Y si puedes tener homeschool, tengo entendido que eso está dando mejores resultados, porque es una escuela orgánica y cuando ya salen al mundo están más estructurados, más preparados. Pero hay veces que llegan a un mundo al cual no están preparados para desenvolverse allí, porque las ideas y la Babilonia de ideologías y cosas que existe ahí es tremenda.
Entonces mejor que lo lleve allá cuando está bien o mejor estructurado. Entonces hay que promover los niveles. Aquí en la iglesia tenemos la escuela dominical que va también por niveles, o departamentos, departamento de niños, de jóvenes y adultos. Pero en cada uno de esos departamentos hay clases. Y hoy vamos a tener una promoción, vamos a mover niños de una clase a otra, porque ya llegó el momento, ya se desarrollaron, ya la edad dice que ya no está para esta clase, sino para esta otra. Y otros que están aquí van a ser movidos para acá. Tomen nota, los padres, de a quién va a ser el maestro o maestra de su niño desde el próximo domingo en adelante. Va a haber un cambio. Y entonces puede ser que al niño no le guste. Pero usted está allí para apoyar al niño, para subirle las expectativas, para empujarlo un poquito con amor, para apoyar al maestro. Mi nieta comenzó la Middle School esta semana. Y ya el tercer día no quería ir. ¿Por qué? Porque es diferente. En la otra escuela tenía un maestro o maestra todo el tiempo y ahora tiene 7. Y entonces tiene que ir a un salón y a otro, y a otro, y a otro. Y ese sistema la frustró un poco. Pero ahí están los papás apoyándola, ¿no? Y se va a adaptar, porque nosotros nos adaptamos a todo. Entonces lo mismo aquí, va a haber un cambio con los niños. Trabaje con su maestro, apóyelo, ore por el maestro de su niño, fíjese quién es, ¿ya? Y no le forme problema, ayúdelo, porque los maestros aquí en la iglesia están para apoyarlos a ustedes. Pero la principal responsabilidad es de los padres. Los responsables del crecimiento y desarrollo de los niños no es ni la escuela pública ni la iglesia. Son los padres. Nada más que tenemos un sistema para apoyar en ese aspecto a las familias. Bueno, entonces a los 12 años Jesús comenzó a involucrarse más con la comunidad judía. A los 12 años comenzó a consultar otras fuentes de autoridad. Y también a los 12 años Jesús continuó bajo la autoridad de sus padres. Vamos a ver el verso 48 al 51. Cuando lo vieron, recuerde que está en medio de los doctores de la ley conversando con ellos, y cuando lo vieron, se sorprendieron. Su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Me imagino yo que un poquito más enojadita, no sé, yo creo que sí. Y entonces, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Claro. 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Qué respuesta, ¿no? Que María se quedó sorprendida. Pues hay veces que los hijos lo dejan a uno sorprendido. Dice que ellos no entendieron lo que Jesús dijo. Pero lo que está pasando con Jesús aquí es que está actuando más independientemente. ¿Por qué? Vea, llegan a Jerusalén. ¿Y por qué José y María no se dan cuenta que no ha regresado? Porque Jesús anda solo, por ahí. Eso es actuar más independientemente. Y se queda. Eso es actuar más independientemente. Llega un momento en que actúan más independientemente. Hay que saber manejar eso. Mira, les cuento que una vez yo llegué a la casa como a las 5:30 o 6 en mi carro. Se abrió el garaje y cuando abrí el garaje, pues hay una puerta así como esta que conduce a la sala. Apenas yo entré, mi hijo abrió la puerta y se paró ahí con una cerveza en la mano. Y yo lo vi con la cerveza y dije: ups. Entonces decidí no decirle nada.
Vamos a ver a dónde va a parar esto, pero no voy a hacer nada. Y entré callado, por un lado, como si no hubiera visto la cerveza. Y yo seguí para el cuarto y cuando me di cuenta, él venía detrás de mí con la cerveza. Y entonces me dice, mi maestro me dijo que una cerveza al día es buena para Judá, porque aquí queda Judá, ¿no? Para el estómago. Y le dije yo, sí, porque había decidido no meterme en un lío todavía, ¿no? Y entonces eso se quedó así. Nunca más tuvo una cerveza en su mano. Nunca más. Ahí murió. Pero evité tener una confrontación con él. No haga lo que yo hice, porque cada situación es diferente. Y es que ahí donde está el asunto, ¿no? De cómo actuar en cada situación, porque cada hijo es diferente, ¿no? Entonces, cuando vas a librar una batalla con él, que sea por algo que valga la pena. Porque si libras una batalla con él o con ella por cada cosita, pues eso ya no es una batalla, es una guerra. Bueno, aquí parece que María quería comenzar una batalla con Jesús y Jesús le contestó de una manera que ellos ni entendieron, ¿no? Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Está Jesús afirmando su identidad personal. Este es el camino que yo he decidido seguir. ¿Ya? Esto es lo que yo voy a hacer y a hacer. Su identidad. Y bueno, entonces regresan a Jerusalén, ¿a dónde? A Nazaret. Y encontramos el versículo que dice que, a ver dónde está, déjeme buscarlo, y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba, ¿qué? Sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas guardaba? Pues todo lo que Lucas ha venido contando, desde que quedó en embarazo, por el Espíritu Santo y todas esas cosas las guardaba Jesús en su corazón. No las puso en Facebook. Porque hoy en día cuando a alguien le pasa algo, cualquier cosita espiritual, hace un escándalo, ¿no? Y María había sido embarazada por el Espíritu Santo y habían pasado un poco de cosas que ella observaba en Jesús y guardaba esas cosas en su corazón. Se las contó a Lucas para que escribiera el Evangelio. Pero lo que nos importa aquí es que Jesús estaba sujeto a ellos a los 12 años. Y si Jesús, siendo el Hijo con mayúscula de Dios, de la misma naturaleza de Dios, se sujetó a sus padres, entonces nosotros también debemos estar en sujeción. Y va a llegar un momento cuando vas a tener más libertad, progresivamente. A mayor responsabilidad te van a dar más libertad. A más irresponsabilidad te van a apretar más las cuerdas, ¿no? Entonces, jóvenes, hay que estar sujetos a los padres. Y cuando crezcas en más madurez, entonces solita la libertad se te va a brindar y la vas a tener y la vas a usar.